Siempre creí que envejecer rodeada de la familia era el regalo más valioso de la vida. Es cuando una se siente útil, acompañada, parte de las pequeñas rutinas, el almuerzo del domingo, el aroma del café recién hecho, la risa de la nieta corriendo por la sala. Pero un día, mi nuera se volteó hacia mí y, riéndose frente a todos, dijo que yo no tenía nada. Ni valor, ni fortuna, ni utilidad. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro total y te hará pensar en cada palabra que le dices a una mujer mayor. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias que te tocan el alma como esta. Mi nombre es Rosario Méndez Ortega, tengo 73 años, y durante casi toda mi vida fui esposa, madre y abuela en silencio. Pero ese día, descubrí que el silencio puede ser el arma más poderosa que existe. Yo no pedía lujos. Lo que quería era calor. Ese calor que viene de una mirada amable, de un buenos días con cariño, no por compromiso. Cuando Mauricio me insistió para que viviera con ellos, yo pensé que era por amor, porque temían que me sintiera sola. Acepté sin pensarlo mucho. Guardé mis pocas cosas, las que me quedaban después de vender la antigua casa, y llegué a su mansión como quien llega a un hotel elegante pero prestado. Era una casa enorme, reluciente, con paredes blancas, pisos de mármol, cocina con isla y lámparas que parecían colgar del cielo. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Desde el primer día sentí que sobraba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las primeras semanas fui útil. Lavaba, cocinaba, cuidaba de mi nieta cuando regresaba del colegio. Verónica decía gracias, pero con una voz tan neutra que dolía más que el silencio. Usaba vestidos entallados, uñas perfectas y perfume caro, ese que yo solía regalarme en Navidades cuando vivía con tu padre. A veces dejaba la vajilla fina sobre la mesa y me pedía que la lavara con cuidado, por favor. Yo obedecía sin hacer ruido. Me volví buena para no hacer ruido. Hasta caminaba despacio, como si temiera molestar al suelo que pisaba. Y cada vez que olvidaba algo, aunque fuera mínimo, notaba como ella me miraba con una mezcla de burla y fastidio que me quemaba por dentro. Una tarde estábamos todos en la mesa. Verónica había servido vino en copas de cristal, de esas largas, frágiles, que parecen cantar cuando las tocas. Yo quise ayudar. Con mis manos torpes tomé una copa, y se me resbaló. El sonido del cristal al romperse fue seco, doloroso, como si hubiera roto algo dentro de mí. Se hizo un silencio incómodo. Mauricio bajó la cabeza. Verónica soltó una risa aguda y dijo en voz alta: «Lo bueno es que ya no tiene nada que romper, ni copas, ni fortuna». Nadie dijo nada. Solo mi nieta me miró con ojos grandes. Yo me agaché despacio, recogí los pedazos, y también junté mi dignidad. Como pude. Esa noche no dormí. Escuchaba el eco de su risa en mi cabeza como si fuera un castigo. Me acosté mirando el techo del cuartito donde me dejaron, sin ventana, sin aire, como si respirar mucho también fuera un lujo que no me correspondía. Recordé a mi madre, que siempre decía que los años te dan respeto. No sé en qué momento esa regla dejó de existir. Tal vez hoy el respeto se gana con seguidores, con ropa de diseñador, con fotos de cumpleaños en restaurantes caros. Me dolía que Mauricio no me defendiera. Pero me dolía más que yo ya no me defendiera a mí misma. Me estaba volviendo una sombra dentro de una casa llena de luz artificial. A la mañana siguiente, nadie habló del incidente. Como si yo no hubiera estado ahí. Como si la copa no se hubiera roto. Pero yo ya no era la misma. Mientras preparaba el desayuno, escuchaba cómo Verónica hablaba por teléfono con su amiga, diciendo que estaba cansada de cuidar ancianas. Mi nieta dibujaba en silencio, y yo pensaba en lo que había sido mi vida. En cómo pasé años al lado de un hombre que no me dio lujos, pero me dio amor. Cómo levanté a mi hijo con trabajo honrado, con comida caliente y camisas planchadas. ¿Y para qué? ¿Para terminar sintiéndome una carga con manos arrugadas? Recuerdo que ese día salí a caminar. No tenía a dónde ir, solo quería moverme. Me senté en una banca del parque frente a la casa, y desde ahí miré la mansión.
Esa casa tan perfecta por fuera y tan fría por dentro. Vi a una mujer saliendo de una camioneta negra. Llevaba una bufanda de seda, gafas de sol, un bolso carísimo. Me pregunté si ella también se sentía sola. Porque el lujo no abriga. Ni un vestido caro puede tapar el silencio de un desprecio. Me quedé ahí, observando. Sintiendo que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero también algo nacía. Como si una voz muy bajita dijera, «Basta». Volví a casa al atardecer. Preparé la cena sin que nadie lo pidiera. Verónica ni bajó. Mauricio comió rápido, distraído, revisando el celular. Solo mi nieta se quedó conmigo un rato. Me preguntó si me dolía la espalda. Le dije que no. Mentí. Me dolía todo. Me dolía existir en ese lugar como si fuera invisible. Mientras lavaba los platos, me vi reflejada en el vidrio de la alacena. Esa mujer de cara cansada, con un delantal viejo, no era yo. O tal vez sí. Era la que habían dejado de mirar. Y sin embargo, aún estaba ahí. Aún podía mirarse. Aún podía hacer algo con todo ese dolor. Esa noche escribí en una libreta vieja que tenía guardada, «No olvides quién eres». Aunque otros lo hayan hecho. Esas palabras me sostuvieron. Porque cuando una ya no tiene a quien contárselo, tiene que decírselo a sí misma. Esa noche no lloré. Solo cerré los ojos, abracé la almohada dura y supe que tenía que empezar a moverme. No sabía cómo, ni cuándo, ni siquiera para qué. Pero ya no podía seguir permitiendo que esa casa me borrara. Que su desprecio me definiera. Me habían hecho sentir que no valía nada, pero yo conocía mi historia. Y si ellos no sabían lo que había detrás de mis silencios, tal vez era hora de enseñarles. Desde ese día comencé a guardar en mi cabeza cada gesto, cada palabra, cada omisión. Me volví más atenta. No para vengarme, aún no, pero sí para entender. Para dejar de confundirme. No era amor. No era familia. Era comodidad. Era uso. Yo era práctica. Como una sirvienta sin sueldo. Como una niñera sin voz. Pero eso no podía ser mi final. No podía ser la última imagen que dejaría al mundo. No después de haber sobrevivido a tanto. Esa copa rota fue el primer llamado. Y por más que intentaran barrer los pedazos, yo no iba a olvidarlos. Desde afuera, todo seguía igual. Las mismas paredes blancas, la misma música ambiental saliendo de las bocinas ocultas en el techo, los mismos perfumes flotando en el aire. Pero algo se había movido dentro de mí. Un espacio pequeño, como una grieta. Y a veces, por ahí entra la luz. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, esa grieta iba a cambiarlo todo. Ese día, mientras lavaba los trastes en la cocina de granito pulido, me detuve un segundo para observar las copas. Altas, delgadas, con un brillo que solo tienen las cosas que nunca han sido tocadas con amor. Eran de una colección italiana, eso lo supe porque Verónica lo mencionaba cada vez que tenía visita. Presumía esa vajilla como si ella misma la hubiera heredado de una realeza. Yo las lavaba una por una, con cuidado, como si mi vejez pudiera romperlas con solo mirarlas. Me dolía la espalda, me temblaban las manos, pero no decía nada. Porque allá adentro, si decías algo, eras una molestia. Y yo ya no quería molestar. De fondo, la escuchaba hablando por teléfono. Sí, necesito que me quites esas flores horribles del recibidor. Son tan de abuelita. Me quedé quieta. Las flores eran mías. Las había traído yo, con lo poco que me quedaba del mercado, para darle un poco de vida a la entrada. Unas orquídeas artificiales color lavanda que me recordaban mi antiguo jardín. No eran caras, pero eran mías. Y eso, en esa casa, era raro. Porque todo lo mío era considerado anticuado, triste o innecesario. Yo no encajaba ni como adorno. No tenía cabida ni en el florero. A veces me preguntaba si la casa misma sentía mi presencia. Porque era tan blanca, tan silenciosa, tan perfecta, que cualquier cosa humana parecía un error. Hasta mi voz sonaba mal ahí dentro. Yo hablaba bajo. Caminaba despacio. Me vestía con ropa limpia, aunque vieja.
Mi blusa preferida tenía una costura deshecha en la manga, y Verónica la miraba como si fuera un crimen. Una vez me ofreció una bolsa con ropa que ya no usaba. Vestidos pegados, escotados, imposibles para mi edad. Para que te veas más moderna, dijo. Yo le agradecí. No los toqué jamás. Mauricio escuchaba todo, pero no decía nada. Su silencio me dolía más que cualquier palabra. Me preguntaba en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su carga. Cuando era niño, me buscaba con fiebre en la frente. Hoy, ni siquiera me preguntaba si había comido. Se limitaba a sentir con la cabeza cuando me veía, como si yo fuera parte del mobiliario. Y yo lo aceptaba. Porque una madre aguanta. Porque queremos creer que algún día ellos volverán a vernos como antes. Pero ese día no llegaba. Y cada vez que Verónica alzaba la voz, yo me hacía más chiquita. Una mañana, fui a buscar mis agujas de tejer en el closet del pasillo. Allí escuché sin querer una conversación entre ellos. Verónica le decía, es que no soporto tenerla aquí. Esta casa no fue pensada para abuelitas. Quiero un espacio limpio, moderno, sin rastros del pasado. Me quedé inmóvil, con los dedos helados. No eran palabras nuevas, pero nunca las había escuchado tan claras. Sin rastros del pasado. Como si yo fuera una mancha. Como si mis pasos fueran suciedad. Me llevé las agujas sin hacer ruido y me encerré en mi cuarto. No tejí nada ese día. Me senté en la cama. Miré mis manos. Pensé en todas las cosas que esas manos habían hecho. Cosido uniformes escolares, pelado verduras, acariciado cabecitas dormidas. Nadie recordaba eso. Ahora solo eran manos viejas. Temblorosas. Inservibles. Pensé en mi madre. Ella también fue desplazada en su vejez. En casa ajena, comiendo a deshoras, hablando sola. ¿Será que eso es lo que nos espera a todas? ¿Convertirnos en una sombra que estorba en salas que una vez soñamos llenar de risas? En la noche, me senté a cenar sola en la cocina. Ellos habían salido a un restaurante caro, como siempre. Dejaron un post-it. Hay sopa en el refrigerador. Ni una palabra más. Comí en silencio. La sopa estaba fría. Pero lo que más me congelaba era la idea de que esa también era mi casa, y no tenía derecho ni a encender una vela en la mesa. Todo era de ellos. Hasta el aire. Y sin embargo, yo había dado la vida por ese hijo. ¿En qué momento me volví invisible? ¿En qué instante exacto dejé de ser alguien, para convertirme en una presencia que nadie quiere ver? Guardé los platos, apagué las luces y caminé de regreso a mi habitación. En el pasillo, vi mis flores tiradas junto al bote de basura. Las orquídeas lavanda, dobladas, con el tallo partido. No lloré. Solo me quedé ahí parada, viendo cómo algo tan simple podía doler tanto. Como si hubieran arrancado un pedazo de mí sin permiso. Las recogí. Las limpié. Y las guardé en una caja de zapatos. Porque aunque no tuvieran valor para ellos, eran mías. Y ese mías empezaba a significar mucho más que antes. Esa noche, por primera vez, escribí algo diferente en mi libreta. No soy basura. No soy adorno. Soy historia. Y mientras me arropaba con la cobija vieja que traje de mi antigua casa, entendí que no podía seguir esperando que me dieran un lugar. Tendría que tomarlo. A mi modo. En silencio. Como he hecho todo en esta vida. Pero esta vez, ya no para servirles, sino para volver a encontrarme. Ese domingo, Verónica organizó una comida informal en la terraza de la casa. Nada era realmente informal ahí. El mantel era de lino blanco, la vajilla tenía bordes dorados, y las copas eran tan finas que yo ni me atrevía a tocarlas. Había mandado traer un vino francés que nadie conocía, solo para presumirlo. La comida era de un chef que llegó en moto, con delantal negro y tatuajes en los brazos. Yo me quedé en la cocina, ayudando a servir, aunque nadie me lo pidió. Es curioso, cómo una se acostumbra a servir, incluso cuando ya nadie lo agradece. Me puse mi blusa beige, me peiné con cuidado y salí al patio solo cuando todo estaba listo. Llevaba un regalito para mi nieta.
Una muñequita de trapo que yo misma había bordado con hilo que me sobró del costurero. Nada costoso, pero hecho con el corazón. Se la di envuelta en papel celeste. Ella la abrió con dulzura, pero no alcanzó a decir nada cuando Verónica soltó una risa seca y dijo: «Ay, mamá, eso ya ni se usa. Los niños de ahora quieren tabletas, no trapos». Mauricio no dijo nada. Solo se sirvió más vino. Yo asentí, fingí que no me dolía, y dije: «Tienes razón, mi niña moderna». Pero por dentro, se me rompió otro hilo. Me quedé parada junto a la mesa. Vi cómo Verónica hablaba con una amiga de su curso de liderazgo femenino. Usaba ese perfume caro, dulce y penetrante, que yo misma le había regalado hacía años, cuando apenas se casaban. Ella decía que le encantaba ese aroma. Pero ahora lo llevaba como un escudo. Como un recordatorio de que ella había ganado, y yo, sobrado. El olor me golpeaba como un eco de lo que alguna vez fuimos. Y yo me preguntaba, ¿a quién estaba tratando de impresionar? ¿A sus amigas? ¿A sí misma? ¿O a esa inseguridad que se esconde detrás del maquillaje perfecto? Yo la observaba desde lejos. Su risa. Su manera de mover las manos. Cómo hablaba de su rutina de gimnasio, de su nueva coach de vida, de la boutique donde compraba ropa hecha a la medida. Y mientras ella hablaba de su vida como si fuera un catálogo, yo recordaba otras cosas. El primer año de casada, cuando me pedía consejos de cocina. Las llamadas nerviosas cuando la niña tenía fiebre. Esa vez que me abrazó, llorando, después de pelear con Mauricio. ¿En qué momento dejó de verme como una aliada y empezó a tratarme como una amenaza silenciosa? Me senté al borde del jardín, lejos del centro de la fiesta. Escuchaba las risas de fondo. Todo sonaba hueco, como si la casa, tan llena de lujos, estuviera vacía de alma. Toqué el cuello de mi blusa, donde había puesto un pequeño broche de mi madre. Nadie lo notó. Nadie pregunta ya que llevas puesto cuando no brillas. Me pregunté si el problema era mío. Si tal vez yo era la que no sabía cómo encajar. Pero luego recordé que el amor no necesita etiquetas. Ni marcas. Ni lujos. Solo mirada. Y hacía tiempo que nadie me miraba. En un momento, fui al baño del pasillo. Mientras lavaba mis manos, escuché una vocecita detrás de la puerta. Era mi nieta. Hablaba con otra niña. Le preguntó: ¿y tú quieres a tu abuela? La otra respondió: sí, tú no. Mi nieta se quedó en silencio. Luego dijo: es que mi mamá dice que la abuela ya no sirve. No terminé de escuchar. Cerré la llave. Me miré al espejo. Vi mis ojos apagados, mi cara cansada, el perfume ajeno aún flotando en el aire. Y me pregunté en qué momento había dejado que hablaran así de mí, sin alzar la voz. Volví a la cocina. Tomé una servilleta y me limpié las manos con más fuerza de la necesaria. No sé por qué lo hice. Tal vez quería sentir que algo podía desaparecer. El dolor, tal vez. La vergüenza. O esas palabras que mi nieta había repetido sin saber que eran cuchillos. Me quedé de pie, con los platos sucios frente a mí, preguntándome cómo se llega a ese punto. ¿En qué día exacto una mujer deja de ser parte del centro y se convierte en el fondo? ¿Será la edad? ¿Será la falta de belleza? ¿O simplemente el cansancio de haber dado tanto sin exigir nunca nada a cambio? Al final del día, la terraza quedó impecable. Las copas limpias, los manteles sin una sola mancha. Verónica subió a su habitación con su vestido nuevo, oliendo a éxito. Mauricio se quedó en el estudio, como siempre. Y yo, me quedé sola, recogiendo los últimos restos de pan del suelo. Pensé en esa muñeca de trapo. La vi olvidada junto a una maceta. Y supe que ese era mi lugar. Un rincón que ya nadie miraba. Pero en ese rincón, empecé a pensar. Y por primera vez en años, no sentí lástima. Sentí una semilla. Esa noche, mientras todos dormían, fui hasta la sala. Me senté en el sofá de terciopelo claro, ese que nadie me dejaba usar para no ensuciar. Me senté ahí sin permiso. Sin miedo. Y cerré los ojos. El perfume aún flotaba en el aire, pero esta vez no me afectó.
Esta vez lo dejé pasar. Porque entendí algo. El problema no era cómo me veían. Era cómo yo me había dejado borrar. Y desde esa mancha invisible, algo empezó a despertarse en mí. Era una casa enorme. De esas que salen en revistas de diseño. 3 niveles, sala de doble altura, paredes lisas, neutras, sin cuadros familiares, solo adornos minimalistas. Tenía un sistema de luces automáticas que se encendían con sensores, música suave en todos los ambientes y una alberca climatizada que nadie usaba. La cocina era como una escenografía de programa de concursos, con electrodomésticos que yo ni sabía manejar. Todo parecía perfecto. Frío, pero perfecto. Caminabas y el eco respondía. Hasta el silencio tenía buena acústica ahí. Pero en esa perfección, yo no existía. Mi habitación era lo contrario. Un antiguo cuarto de servicio transformado en dormitorio de emergencia. No tenía ventana. Las paredes eran de yeso sin pintar. El colchón era delgado, como si no esperaran que alguien de verdad durmiera ahí. Pusieron una cortina vieja en lugar de puerta, como para que no reclamara. Nunca lo hice. Me acostaba temprano para no estorbar. Leía mis oraciones a media luz. Me tapaba con una cobija floreada que me traje de mi casa anterior. El olor a humedad era constante. A veces me preguntaba si esa humedad también se me había metido en los huesos. En los desayunos, comíamos en la barra de mármol, sin conversación. Cada quien con su celular. Mauricio respondía a correos del trabajo. Verónica se maquillaba con una lámpara redonda que colocaba junto a la cafetera. La niña comía cereal sin levantar la mirada. Yo solo me aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban. Pan tostado, jugo natural, servilletas. Era como estar en un hotel de 5 estrellas, donde tú eres la camarista. Nadie preguntaba si yo quería café. Nadie me ofrecía pan. Me volví experta en fingir saciedad. Porque una aprende a tragarse el hambre cuando también tiene que tragarse el orgullo. Un día, mientras sacaba la basura, vi llegar a Verónica con bolsas de ropa nueva. Me pidió que las subiera a su vestidor. Lo hice sin protestar. Subí las escaleras alfombradas, entré a ese cuarto donde había más zapatos que en una boutique. Mientras colgaba los vestidos, todos con etiquetas de diseñador, vi una caja con mi nombre. Una caja pequeña, de cartón, arrinconada junto a la pared. La abrí. Eran algunas de mis cosas. Una bufanda tejida por mí, una foto de Mauricio de niño, y las flores que yo había puesto en la entrada semanas antes. Aplastadas. Arrugadas. Como yo. Cuando bajé, Verónica hablaba con una mujer en la sala. Una decoradora. Quiero cambiarlo todo, decía. Esta casa ya no me representa. Necesito que se vea más joven, más viva, más mía. Yo me detuve detrás de la escalera, sin hacer ruido. Sentí que esa frase me taladró el pecho. Más mía. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esa casa? ¿Un fantasma tolerado? ¿Una sombra que se mueve en las orillas del lujo? Nunca colgué una foto mía. Nunca dejé un cojín bordado. Me habían borrado tan sutilmente que ni yo me di cuenta cuando dejé de existir ahí dentro. Esa noche, después de la cena, Verónica me llamó a su estudio. Era raro que me hablara a solas. Me mostró una revista abierta. En una página había imágenes de casas de retiro de lujo. Paisajes verdes, sillones amplios, jardines cuidados, sonrisas falsas de modelos canosas. Me dijo, tal vez ahí esté más cómoda, doña Rosario. Aquí, ya no tiene que preocuparse por nada. Lo dijo sonriendo, como si me estuviera haciendo un favor. Yo asentí. Ni una lágrima. Porque a esa altura, ya no me quedaban lágrimas. Solo una especie de frío por dentro. Cuando me fui a dormir, me senté en la cama sin desvestirme. Me quedé viendo la puerta de tela, balanceándose con la brisa del pasillo. Pensé en mi nombre. Rosario. Un nombre antiguo. Un nombre que ya no sonaba moderno ni bonito. Me lo repetí en voz baja. Rosario Méndez Ortega. Como para no olvidarme. Como para recordarle al mundo que yo existía.
Ese cuarto no me pertenecía. Esa casa, tampoco. Pero mi historia, esa sí. Nadie podía quitármela. Ni con revistas de diseño, ni con sonrisas fingidas. Yo tenía historia. Ellos solo tenían cosas. A la mañana siguiente, salí a caminar por el vecindario. Todo era elegante. Casas enormes con rejas eléctricas, autos de lujo, jardines con riego automático. Pero en una esquina, vi a una mujer mayor sentada en una banca. Tenía un bastón, una bolsa de mandado y los ojos perdidos en el cielo. Me senté junto a ella. No hablamos. Solo nos miramos. Y en ese silencio, sentí una conexión. Tal vez ella también había sido invisible en su propia casa. Tal vez ella también estaba buscando un rincón donde respirar. Regresé a casa con otra postura. Más firme. Más mía. Aún no tenía respuestas, ni planes. Pero ya no iba a dejar que me siguieran deshaciendo por dentro. Esa casa me rechazaba, y sin embargo, yo sabía algo que ellos no sabían. A veces, lo más poderoso no es gritar. Es saber cuándo guardar silencio, y cuándo usarlo como fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez te hicieron sentir como un estorbo dentro de un lugar que tú ayudaste a construir? Cuéntamelo en los comentarios, porque hay dolores que se callan tanto que terminan habitando las paredes. No recuerdo en qué momento exacto mi ropa empezó a darles vergüenza. Solo sé que un día Verónica me miró de arriba abajo, hizo una mueca discreta, y me dijo: «Podrías dejar de usar esa blusa, ya está muy gastada». Era mi favorita. Tenía bordado a mano en el cuello, lo hice yo misma cuando aún podía ver sin lentes. No me defendí. Solo la doblé y la guardé en el fondo del cajón. Desde entonces empecé a usar lo que no molestara. Tonos neutros, sin forma, sin ruido. Lo que pasa es que, a cierta edad, una se vuelve experta en hacerse invisible, para no incomodar. Una tarde, estábamos en una tienda de ropa en el centro comercial. Verónica buscaba un vestido para una cena. Me llevó con ella para que no me quedara sola en casa. Mientras ella probaba conjuntos de diseñador, una vendedora me preguntó si buscaba algo. Le dije que no. Solo acompaño. Sonreí. Esa sonrisa fingida que usamos las mujeres mayores para no estorbar. Vi los precios en las etiquetas y me reí por dentro. No por el costo, sino porque yo podría haber comprado toda la tienda, si tan solo ellos supieran. Me acordé de algo. De las veces que le ayudé a mi esposo con sus negocios. Él era buen vendedor, sí, pero tenía poca cabeza para las inversiones. Fui yo quien insistió en comprar acciones cuando su empresa fue adquirida por una transnacional. Fui yo quien buscó asesoría legal. Fui yo quien guardó, año tras año, cada ganancia, cada dividendo, cada centavo. Pero nunca lo presumí. Ni siquiera se lo dije a Mauricio. Me parecía vulgar hablar de dinero. Pensaba que el valor de una mujer estaba en su entrega, no en su cuenta bancaria. ¡Qué ironía! Ahora parecía que no tenía valor, precisamente por no mostrar etiquetas. Una semana después, Verónica organizó una comida con sus amigas del club. Me pidió que me quedara arriba, para no incomodar. Me encerré en mi cuarto sin hacer ruido, pero escuchaba todo. Las risas, los brindis, el sonido de las copas de cristal al chocar. Una de ellas preguntó por mí. Verónica respondió: «Ay, pobrecita. No tiene nada. Ni pensión. Vive con nosotros porque no tiene a dónde ir». Sentí que se me caía el mundo encima. No por lo que decía, sino por la forma. Como si yo fuera una caridad. Como si lo poco que era, ya ni siquiera valiera pena mencionar. Esa misma noche llamé a Javier, el asesor financiero que había heredado de mi esposo. Hacía años que no hablábamos. Me atendió con esa voz amable de siempre. «Doña Rosario, qué gusto. Su portafolio está mejor que nunca. Quiere que le envíe el informe actualizado». Le pedí que me lo mandara impreso. Quería tocarlo con mis manos. Quería ver en papel lo que yo ya sabía en el fondo, que no dependía de nadie. Que no era una carga. Que tenía más recursos que todos ellos juntos. No por vanidad. Por justicia.
Por memoria. Por mí. El sobre llegó al día siguiente. Grande, elegante, con papel grueso. Me senté en la mesa del desayuno, esa donde nunca me ofrecían café, y lo abrí con calma. $3.200.000. En acciones, inversiones, cuentas. Casi me dieron ganas de reír. Pensé en todas las veces que me dijeron no puedes, no te metas, ya pasó tu tiempo. Y ahí estaba. El resultado de mi silencio. De mis noches haciendo cuentas a escondidas. De mis decisiones solas. Y en ese momento supe que había llegado la hora de dejar de callar. Guardé el informe en mi bolso. Nadie me preguntó qué era. Nadie sospechó nada. Y eso me dolió más que cualquier desprecio. Porque ni siquiera imaginaban que yo pudiera tener algo valioso. En esa casa, mi valor estaba medido por lo que vestía, por lo que decía, por lo que me faltaba. Y aún así, fui yo quien lo sostuvo en silencio. Fui yo quien pagó la colegiatura de Mauricio cuando él perdió su beca. Fui yo quien vendió sus joyas para pagar el hospital de su parto. Pero esas historias, al parecer, no venían con etiquetas de diseñador. Esa noche, me puse mi blusa bordada. La que había escondido. Me senté frente al espejo y me peiné con calma. No era un acto de rebeldía. Era un pequeño homenaje. A esa mujer que habían querido borrar, pero seguía ahí. Fuerte. Presente. Capaz de tomar decisiones. Me perfumé con lavanda. No con algo caro. Con algo mío. Y salí al comedor como si nada. Con la frente en alto. Porque ya no iba a esconderme. Porque mis decisiones ya no iban a depender del espacio que me dieran, sino del espacio que yo eligiera ocupar. A partir de ese día, algo empezó a cambiar en mí. No afuera. Ellos seguían igual. Pero yo ya no me encorvaba. Ya no pedía permiso para existir. Y aunque no había dicho una sola palabra, dentro de mí ya se estaba escribiendo una nueva historia. Una historia sin etiquetas. Pero con toda la dignidad del mundo. No fue planeado. Solo desperté un martes con esa necesidad de ver algo que me recordara quién era. Me vestí con calma. Saqué del armario un conjunto que había guardado para ocasiones especiales, aunque hacía años que nadie me invitaba a ninguna. Me puse mis zapatos bajos de charol negro, me pinté los labios con un tono discreto y agarré mi bolso de cuero viejo. Caminé hasta la puerta y les dije que saldría un rato. Nadie preguntó a dónde. Nadie me detuvo. Tal vez pensaron que iba al mercado. Pero yo ya no estaba para comprar jitomates. Ese día, salí a recordarme. Tomé un taxi y di la dirección. El chofer me miró por el retrovisor. «Al Club Real, señora. Ese lugar está cañón». Asentí. Lo conocía bien. Ahí solíamos ir con mi esposo en nuestros años buenos. Cuando todavía íbamos a bailes formales, cuando los fines de semana eran para charlar con otros matrimonios entre canapés y copas de vino. Mostré mi credencial de socia vitalicia en la entrada. Aún la conservaban. El joven en recepción me ofreció ayuda con una sonrisa auténtica. Me acompañó hasta la terraza de mármol blanco con vista al campo de golf. Ahí, me volví a sentir vista. Me senté en una de las mesas bajo una sombrilla beige. El mantel era de lino limpio. Pedí un café negro y una rebanada de panqué de limón. No me urgía nada. No tenía que correr por nadie, ni servirle a nadie. Vi a señoras de mi edad conversando. Algunas leían el periódico, otras tejían, otras simplemente observaban. Había algo en sus ojos que me abrazó, ese reconocimiento silencioso entre mujeres que han sido desplazadas, pero no rotas. Yo las entendía. Y sentí que ellas también me entendían. Sin decir una sola palabra. Al terminar mi café, me acerqué a la recepción del salón de eventos. Pregunté si el salón imperial estaba disponible para el fin de semana. El encargado, un hombre amable de traje oscuro, revisó en su computadora. «Está libre el domingo, señora Rosario. ¿Desea hacer la reserva?» Dije que sí. Saqué mi tarjeta bancaria, una que nadie en mi casa sabía que tenía, y pagué el adelanto sin titubear. ¿Para cuántas personas será el evento? Me quedé pensando.
para pocos, pero importantes. Firmé con una seguridad que ni yo sabía que tenía guardada. Mientras caminaba por el pasillo de mármol, vi en las paredes fotos antiguas. Bodas, aniversarios, galas. Y pensé en todo lo que había vivido, y todo lo que había guardado. No había llegado hasta aquí para ser tratada como un mueble viejo. No me mantenía la caridad. No me vestía con pena. No me quedaba callada por debilidad. Todo lo hacía por amor. Pero ese amor también merecía respeto. Y si no me lo daban en su casa, me lo iba a dar yo misma. Con el mismo cuidado con el que tejí, serví y cuidé. Volví a casa más erguida. Caminé por el pasillo sin esconder los pasos. Llevaba en la bolsa el recibo de la reserva, junto con un catálogo del club. Esa noche, mientras los demás dormían, lo abrí sobre la mesa de mi cuarto. Vi las fotos de los candelabros de cristal, los arreglos florales, las copas alineadas en hileras perfectas. Imaginé mi nombre en una tarjetita de invitación. Rosario Méndez Ortega. Invitando. Decidiendo. Siendo la anfitriona de su propia historia. Y esa idea me dio una fuerza que hacía mucho no sentía. Al día siguiente, en el desayuno, Verónica comentó que le gustaría hacer una comida para sus amigas del club, pero que estaba corto el presupuesto. Mauricio le dijo que esperara al próximo mes. Yo los miré desde mi asiento, en silencio, y sonreí por dentro. Esa mañana no fui la mujer que sirve café. Fui la que tenía reservado el salón más elegante de la ciudad. Y aunque no lo sabían, en esa mesa, la única que estaba sentada en su propio poder, era yo. Subí a mi cuarto con el corazón caliente. Me recosté sobre la cama y cerré los ojos. Sentí que algo en mí estaba volviendo a despertar. No odio. No rencor. Algo más poderoso. Claridad. Dignidad. Esa sensación de que, aunque hayan intentado hacerme sentir menos, yo siempre supe cuánto valía. Solo necesitaba recordarlo. Solo necesitaba un espacio donde pudiera ser Rosario, sin pedir permiso. Y ahora que tenía ese espacio, era tiempo de decidir cómo lo iba a usar. Guardé el recibo del club en un sobre azul, junto con el estado de cuenta que me había enviado Javier. Lo envolví con una cinta y lo puse en una caja de zapatos debajo de la cama. No era que quisiera esconderlo. Era que necesitaba un tiempo más. Como cuando una guarda una buena botella de vino para el momento preciso. Ese momento llegó una mañana, mientras lavaba los platos del desayuno y Verónica se quejaba por teléfono del peso emocional de vivir con una suegra. No lo dijo así, pero así sonó. Mauricio ni siquiera levantó la mirada. Yo, en cambio, lo entendí todo. Y supe que ya no podía postergar lo inevitable. Subí a mi cuarto, tomé mi libreta de apuntes y marqué el número de Clara Espinosa. Abogada. Seria. Eficiente. La había conocido años atrás, cuando acompañé a una vecina viuda a hacer su testamento. En ese entonces no pensé que la necesitaría. Pero el tiempo, como siempre, acomoda todo. Me contestó con voz firme. Clara. Soy Rosario Méndez Ortega. Hubo un breve silencio. Luego un tono cálido. Claro que me acuerdo de usted, señora Rosario. ¿En qué puedo ayudarla? Me temblaba la mano, pero no la voz. Le dije que quería modificar mi testamento. Y no solo eso. Quería escribir mi última voluntad, de forma impecable. Nos vimos 2 días después en su oficina. Un despacho discreto pero elegante. Paredes de madera, escritorio amplio y una lámpara antigua de cobre. Me ofreció café. Lo acepté. Llevaba mi bolso con todos los documentos que había guardado por años. Papeles de acciones, constancias bancarias, cartas viejas, certificados. Se los mostré uno por uno. Clara los revisó con calma, en silencio. De vez en cuando alzaba la ceja. Esto es una fortuna considerable, señora. Asentí. Y quiero que sirva para algo bueno. No para mantener la comodidad de quienes me trataron como un mueble. Ella me observó. No con lástima. Con respeto. Y ya decidió a quién quiere dejarlo todo. Me acomodé en la silla.
Le hablé de la idea que venía creciendo en mí desde hace meses. Una fundación. Para mujeres mayores. Mujeres como yo. Invisibilizadas, desplazadas, burladas en sus propias casas. Quería que tuvieran un lugar digno donde vivir, ser escuchadas, abrazadas. No un depósito de ancianas. No un asilo de silencio. Un hogar. Clara tomó nota sin interrumpirme. ¿Estás segura?, preguntó al final. Más que nunca. Y firmé. Con cada letra, solté una herida. Al salir de ahí, sentí que algo dentro de mí respiraba por primera vez en años. No era una revancha. Era justicia. Era gratitud hacia mi propia historia. Caminé por la acera del centro como si tuviera 20 años menos. Compré una flor en un puesto ambulante y la llevé en la mano todo el camino. Me senté en una banca frente a la catedral. Miré el cielo. Pensé en mi madre. En todo lo que ella también cayó. En lo que nos tragamos las mujeres de antes, con tal de mantener la paz. Pero hay paz que enferma. Paz que oxida. Y yo ya no estaba para eso. Esa noche, al llegar a casa, saludé como siempre. Nadie notó nada distinto. Pero dentro de mí, ya nada era igual. Ya no tenía miedo. Ya no pedía permiso. Ya no dependía del afecto condicionado. Me acosté con la cabeza en alto. Como si mi almohada fuera más suave. Como si el colchón recordara por fin quién soy. Mauricio pasó por el pasillo y me dijo: «Buenas noches, ma». Respondí con dulzura, pero no con necesidad, porque esa noche entendí que el amor verdadero no necesita rogarse. Y el respeto, mucho menos. Los días siguientes, Clara me fue enviando los borradores del testamento actualizado. Cada hoja, cada cláusula, me sabía a libertad. El documento final era claro: todo lo que poseo, acciones, propiedades, inversiones, sería destinado a la Fundación Rosario Méndez, enfocada en el bienestar de mujeres mayores abandonadas. La mansión, que legalmente estaba a mi nombre, sería vendida. Ese punto lo agregué con firmeza. No por rencor, sino porque ninguna casa merece ser templo del desprecio. Las paredes que escuchan burlas no deberían seguir siendo hogar. Firmé los últimos papeles un jueves por la tarde. Clara me abrazó al despedirse. Usted no solo está dejando un legado, está limpiando su propia historia. Me fui con los documentos en una carpeta de cuero, bien protegida. Entré a una cafetería cercana. Me senté sola, pedí una rebanada de pastel de chocolate y un té. No era celebración. Era respeto. Me lo debía. Cerré los ojos y sentí que había dado un paso irreversible. Un paso hacia mí. Hacia la Rosario que se negó a apagarse. Esa noche, al apagar la luz de mi habitación, sentí que el silencio ya no me aplastaba. Me acompañaba. Porque por fin era mío. No impuesto. No forzado. Elegido. Y en ese silencio, sonreí. Y si ya tenía la palabra escrita, ahora solo faltaba elegir el momento perfecto para decirla en voz alta. Diseñé las invitaciones yo misma. Fui a una papelería en el centro, de esas que aún huelen a tinta fresca y cartulinas gruesas. Elegí un papel color marfil, con detalles dorados en relieve. No eran ostentosas. Eran sobrias, elegantes, como lo que yo nunca pude mostrar, pero siempre llevé por dentro. El texto decía: Rosario Méndez Ortega tiene el honor de invitarle a una comida privada en el Salón Imperial del Club Real. Domingo, 1:00. No aclaré el motivo. No era necesario. Lo importante no era el por qué, sino el quién. Y yo, ya no era la sombra que limpiaba detrás de ellos. Pagué la impresión con mi propia tarjeta. Las metí en sobres gruesos, también dorados, y las entregué una por una. A Mauricio, a Verónica, a mi nieta, incluso a su maestra del piano y a una vecina que siempre me sonrió con respeto. Cuando Verónica vio el sobre, arqueó una ceja. Y esto, lo abrió con curiosidad. Leyó el texto en voz alta, como si esperara encontrar un error. ¿Comida en el club? Organizada por ti. Asentí. Sí. Me pareció bonito reunir a todos.
Ella sonrió con esa sonrisa que no toca los ojos. ¡Qué linda sorpresa! No entendió nada. Mejor así. Ese fin de semana la casa estuvo inusualmente activa. Verónica eligió un vestido rojo ajustado, se peinó en el salón, pidió hora con su esteticista. Hasta pidió prestado un collar de su amiga del club. Me preguntó qué me iba a poner. Le respondí con calma, algo sencillo. Me miró como quien ve a una hormiga caminando por mármol. En su mente, esto era su show. Tal vez creyó que la estaba celebrando. Tal vez pensó que había cambiado de parecer. No me importó. Esa era su forma de vivir, creyendo que lo importante es lo que se ve, no lo que se mueve por dentro. Esa mañana me vestí despacio. Me puse un conjunto azul petróleo que había comprado en secreto hacía años y nunca me atreví a usar. Me recogí el cabello en un chongo bajo y usé un par de aretes de perla. No de imitación. Eran verdaderos. Un regalo de mi esposo antes de morir. Me miré al espejo. No me vi vieja. Me vi completa. Me perfumé con una fragancia discreta, de esas que duran más en la memoria que en la piel. Y salí de mi cuarto con paso firme. No para lucirme, sino para presentarme. No ante ellos, ante mí misma. El club me recibió con esa elegancia que no necesita gritar. Las puertas altas de vidrio, los meseros uniformados, los candelabros relucientes. El salón imperial olía a flores blancas y madera pulida. Había encargado que pusieran rosas sobre cada mesa, música instrumental suave y manteles color marfil. Cuando llegué, todo estaba dispuesto. Mi nombre estaba en la entrada, sobre un cartel discreto. Bienvenidos. Verónica entró primero. Iba deslumbrante, segura, saludando como si fuera la anfitriona. Dijo en voz alta, «¿Qué detalle tan lindo tuvo mi suegra?» Yo solo observaba. Todos tomaron asiento. Mauricio se veía incómodo, como quien no sabe qué esperar. Verónica sonreía a todos, organizaba los cubiertos, opinaba sobre los platos como si ella los hubiera elegido. En un momento, incluso bromeó, «Deberíamos hacer esto más seguido, ¿no?» Yo asentí. Pensaba, sí, más seguido deberías escuchar la voz que siempre ignoraste. Vi a mi nieta comiendo tranquila, sin entender del todo. Le acaricié el hombro con ternura. Ella me sonrió. Esa fue la única confirmación que necesitaba de que algo iba bien. Esperé a que sirvieran el postre. Cheesecake con coulis de frutos rojos. Fue entonces cuando di una señal leve a Clara, mi abogada, que estaba sentada al fondo, discreta, con su traje de lino y su mirada serena. Se levantó y caminó al centro del salón. Llevaba una carpeta en la mano. Verónica la miró confundida. Mauricio frunció el ceño. «¿Quién es ella?», preguntó. «Alguien que viene a leer en voz alta, lo que ustedes nunca quisieron ver en silencio». La sala se hizo de piedra. Ni el tenedor se movió. Clara pidió atención. Lo que voy a leer a continuación corresponde al testamento y disposición oficial de la señora Rosario Méndez Ortega. Verónica soltó una carcajada. «¿Testamento? Ay, por favor, ¿qué tiene para repartir?» Yo me giré hacia ella, con una sonrisa suave. «Escucha. Lo demás, lo sabrás después». Y en ese momento, mientras Clara abría la carpeta y se aclaraba la garganta, entendí que ya no había marcha atrás. Que cada palabra dicha ahí iba a cambiarlo todo. Y aunque aún no sabían lo que iba a escuchar, el silencio ya les estaba enseñando algo. «¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de recuperar tu lugar, ¿lo harías con rabia o con elegancia? Cuéntamelo en los comentarios. Justicia o dignidad, ¿con cuál te quedarías tú?» Verónica entró al salón como quien camina sobre una alfombra roja. Cada paso suyo resonaba contra el mármol brillante del Club Real. Tacones finos, rojos, afilados como cuchillos. El vestido le marcaba la cintura como si estuviera envuelta en celofán. Caminaba como si fuera dueña del lugar, saludando con aire de superioridad, mostrando dientes en cada sonrisa y el cuello estirado como quien quiere asegurarse de que la vean. Yo la observaba desde mi silla. No con envidia, con distancia. Porque cuando una ha vivido más de 7 décadas, sabe que el orgullo tiene mal final.
Se sentó en el centro de la mesa como si le correspondiera. Mauricio, a su lado, con una copa de vino entre las manos, parecía desconcertado. No entendía por qué Clara estaba ahí. No entendía nada, como casi nunca en los últimos años. A mí no me molestaba. Me dolía, sí, pero ya no me dolía como antes. Ahora dolía como una cicatriz vieja que ya no arde, solo recuerda. Miré a mi nieta, que jugaba con la cuchara del postre. Ella era la única en ese lugar que todavía me veía con ternura sin saberlo. Y tal vez, por ella, estaba haciendo todo esto. Clara, de pie, se acomodó el saco, respiró profundo y comenzó a leer. Por medio del presente documento, bajo fe legal y con testigos debidamente firmados, se establece que Rosario Méndez Ortega, viuda, madre, abuela y titular legal de los bienes aquí descritos, el murmullo empezó. Verónica la interrumpió. ¿Bienes? Perdón, ¿qué bienes? Mi esposo me dijo que no tenía nada. Clara la ignoró con elegancia. Continuó leyendo sin levantar la voz. Yo observaba el rostro de Verónica cambiar. Del desdén a la duda. De la duda a la incomodidad. Las acciones en las siguientes empresas, valuadas en su totalidad en más de 3 millones de dólares, serán destinadas a la creación y financiamiento de la Fundación Rosario Méndez, enfocada en el bienestar, abrigo y protección de mujeres mayores en situación de abandono. Hubo un silencio total. Ni las copas tintinearon. Mauricio bajó los ojos. Verónica soltó una risa seca. ¿Qué es esto? ¿Un chiste? Clara la miró por primera vez. Es su decisión. Es legal. Y es irrevocable. Entonces Verónica se levantó de golpe. Me estás diciendo que tenías dinero todo este tiempo. Y lo escondiste. Y se lo vas a dar a un montón de viejas extrañas. Todos se quedaron quietos. Nadie la apoyó. Nadie movió una servilleta. Se la veía grande. Ruidosa. Desubicada. Como si sus tacones, su vestido, su maquillaje, se volvieran pesados de repente. Ella, que siempre cuidó tanto las apariencias, estaba haciendo su peor papel. Yo la miré. No con desprecio. Con lástima. Porque entendí que había vivido todo ese tiempo creyendo que lo valioso era lo que podía comprarse. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Quiso salirse con la suya como siempre. Alzó la voz. Dijo que me iba a arrepentir. Que esto era un abuso, una traición. Pero nadie le respondió. Ni Mauricio. Ni su amiga del club. Ni siquiera su hija. Ella se quedó sola, de pie, en medio de una sala donde por primera vez no era el centro. Solo el eco de su furia se escuchaba. Mientras tanto, yo seguía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la escena con una calma que solo se gana después de muchos años de haber tragado lágrimas que nadie vio. En un momento, giró hacia mí. ¿Y tú qué ganas con esto? ¿Qué sacas humillándome así? Yo no respondí de inmediato. Tomé la copa de agua. Bebí un sorbo. La miré con serenidad. No quiero humillar a nadie, Verónica. Solo estoy hablando en voz alta, después de años de que nadie me escuchó. Se quedó muda, como si esa frase le doliera más que cualquier herencia perdida. Porque era verdad. Ella no me escuchó nunca. Me tuvo ahí, a mano, pero nunca me miró. Y hoy, por fin lo estaba haciendo. Aunque fuera tarde. Clara cerró la carpeta. La mansión será puesta en venta en los próximos meses. Los recursos se utilizarán para poner en marcha la fundación. Todos los documentos están en regla. Si hay alguna objeción, la señora Rosario está dispuesta a responder, con papeles, no con gritos. Verónica apretó los puños. Mauricio la tomó del brazo para que se sentara. No quería que hiciera más escándalo. Pero ella no obedecía. Porque estaba acostumbrada a mandar, a controlar, a dirigir. Solo que esa vez,
Ya no era su turno. Yo, mientras tanto, observaba todo como quien ve una tormenta desde adentro de un auto en silencio. Podía escuchar los truenos, ver el agua golpear, pero yo ya no estaba mojada. Estaba seca, protegida. No porque alguien me cubriera, sino porque yo había aprendido a construir mi propio refugio. Mi dignidad. Ese era mi verdadero techo. Mi verdadero vestido. Mi verdadero poder. Y aunque la lectura había terminado, la lección apenas empezaba. Cuando Clara terminó de leer, el silencio se hizo tan denso que podía sentirse sobre la piel, como una brisa caliente antes de una tormenta. Nadie se movía. Nadie comía. Ni siquiera el mesero del club se atrevió a acercarse a recoger los platos. Verónica seguía de pie, con los labios tensos y la mirada fuera de control. Mauricio, él simplemente se quedó sentado, como si su cuerpo pesara el doble. Yo, en cambio, me sentía ligera. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez en años, lo que había en mi pecho ya no era solo dolor. Era claridad. Verónica rompió el silencio. Esto es una locura, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Por mí? Pensé. ¿De verdad creía que cuidar a alguien era aguantarlo en un rincón? ¿Hacerle sentir que estorba? ¿Burlarse bajito esperando que no escuche? Pero lo más triste fue escuchar a Mauricio intentar justificarla. Mamá, pudo haber sido diferente si hubieras hablado antes. Me costó no reír. No por burla, por ironía. Porque tantas veces lo intenté, y ellos solo cambiaban de tema, bajaban el volumen o se iban de la sala. No era falta de palabras. Era falta de oídos. Clara, firme como siempre, entregó una copia del documento a Mauricio. Aquí está todo detallado. La señora Rosario es la única propietaria legal de la casa, y por lo tanto, tiene pleno derecho a disponer de ella como lo considere justo. La palabra justo se quedó flotando en el aire. Y ahí comprendí algo importante. No era solo una decisión económica. Era un acto de dignidad. De decir esto es mío, y no lo voy a usar para sostener desprecios. Verónica me miraba con rabia. Pero no podía hacer nada. No contra los papeles. No contra la ley. Y menos contra mi paz. Mientras ella discutía con Clara, yo me levanté con calma. Caminé entre las mesas con la espalda recta. Saludé a una de las señoras del club, que me devolvió una sonrisa de complicidad. Sabía. Ellas sabían. Tal vez no los detalles, pero conocían esa mirada. Esa expresión de quien por fin había dicho, hasta aquí. Volví a mi asiento. Tomé mi bolsa con ambas manos. No temblaban. Ya no. Es curioso cómo el cuerpo deja de temblar cuando el alma deja de esconderse. Me serví agua y esperé. No había prisa, porque el momento ya me pertenecía. Vi a mi nieta en su silla. Tenía los ojos fijos en mí. No parecía asustada, tampoco confundida. Solo, atenta. Como si por primera vez me viera no como la abuela que cuida, sino como una mujer completa. Me acerqué y le acaricié la cabeza. «¿Estás bien, mi niña?» Ella asintió. Su voz fue suave. «¿Tú estás bien, abuela?» Y ahí lo supe. No importaba cuánto ruido hicieran los adultos. Esa semilla ya estaba plantada. Porque una mujer que se levanta con dignidad, deja rastro. Deja huella. Aunque lo nieguen. Aunque lo minimicen. Verónica quiso levantarse para irse. Dijo que no iba a tolerar ese circo. Pero no era un circo. Era un espejo. Uno que ella evitó mirar por años. Y ahora, al reflejarse en él, no le gustaba lo que veía. Se fue sin despedirse. Los tacones que antes resonaban con orgullo ahora sonaban vacíos, torpes. Mauricio fue tras ella. No dijo nada más. Ni una disculpa. Ni una defensa. Solo bajó la cabeza y caminó detrás de ella. Como siempre. Como nunca debió hacerlo. Pero ya no era mi problema. Ni mi responsabilidad. Clara se acercó. «¿Está satisfecha, señora?» Asentí. No por venganza,
sino porque había sido escuchada, vista, reconocida. Me despedí de los invitados con amabilidad. Nadie dijo nada fuera de lugar. Algunos incluso me abrazaron con un respeto que no había sentido en años. Recogí mis cosas, agradecí al personal del club y salí caminando despacio. No necesitaba aplausos. Solo quería aire limpio. Y en ese aire, respiré futuro. Esa noche, al volver a casa, mi casa, todavía, me senté en la sala vacía. El silencio era diferente. No dolía. No juzgaba. No pesaba. Me serví una copa de vino tinto y brindé conmigo misma. Porque no todos los días una mujer invisible logra dejar de serlo sin gritar, sin rogar, sin romperse. Solo hablándose de frente. Solo firmando su verdad. Y aunque el testamento ya estaba escrito, mi historia apenas estaba comenzando. La casa estaba en silencio cuando llegamos. Verónica se encerró en su habitación sin decir una palabra. Mauricio se quedó parado en la cocina, con los hombros caídos, como si no supiera por dónde empezar. Yo me senté en el sofá. No para esperar explicaciones, sino para ver si él se atrevía a mirarme sin evasivas. Tardó unos minutos en acercarse. Cuando por fin lo hizo, no traía reproches. Traía preguntas en los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Su voz era baja, triste. Tal vez por vergüenza. Tal vez por entenderlo todo, demasiado tarde. Lo miré con ternura. No era fácil ver a tu hijo hecho pedazos, aunque te haya hecho daño con su indiferencia. Te lo dije muchas veces, Mauricio. Solo que no con palabras. Se sentó frente a mí. No me interrumpió. Bajó la mirada, como cuando era niño y sabía que se había equivocado. Pensé que estabas cómoda, que te gustaba vivir aquí con nosotros. Esa frase me rompió por dentro. No por lo que decía, sino por todo lo que revelaba. Nadie se toma el tiempo de preguntar qué siente una mujer mayor. Solo asumen que con un techo basta. Respiré hondo. Una cosa es tener techo, otra muy distinta es tener lugar. Sentí que sus ojos se humedecían. Nunca me pediste ayuda, dijo, como si eso lo absolviera. Porque no quería limosna, hijo. Quería respeto. Y ahí quedó claro. Por años había estado pidiendo migajas emocionales. Un gracias. Un te necesito. Una taza de café servida sin apuro. Cosas pequeñas. Pero nunca llegaron. Me vio como una extensión de su comodidad, no como una mujer que también se cansa, que también siente, que también sueña. Me pidió perdón. No con grandes discursos, sino con un susurro. Perdón, mamá. Lo tomé de la mano. No lo odiaba. Nunca lo odié. Pero ya no lo iba a proteger del espejo que ahora tenía frente a sí. Te perdono, hijo. Pero no por lo que hiciste, sino por lo que decidí no cargar más. Él asintió, como si esa fuera la respuesta que no sabía que necesitaba. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ni una lágrima cayó. Pero el nudo en la garganta era el mismo para ambos. El dolor no necesita volumen, solo verdad. Mauricio se levantó. Dijo que iba a hablar con Verónica. Le deseé suerte. No por sarcasmo, sino porque sabía que esa conversación iba a doler. Subió las escaleras sin apuro, como quien por fin entiende que hay cosas que ya no se pueden deshacer. Yo me quedé abajo. Me serví un té y me senté frente a la ventana. Afuera, la tarde era rosada, suave, silenciosa. Como si el mundo supiera que algo en mí había cerrado un ciclo. Que ya no esperaba que los demás me cuidaran. Porque por primera vez, yo estaba cuidando de mí. Esa noche dormí profundamente. No soñé con venganzas ni discursos grandiosos. Soñé con mi madre, caminando por un campo de flores, con la cabeza en alto. Tal vez era su forma de decirme que estaba orgullosa. Que, aunque la vida me arrinconó muchas veces, nunca dejé de ser raíz. Nunca dejé de ser mía. Y ahora, por fin, me estaba dando el lugar que siempre debí tener. No con gritos. No con pleitos. Solo con una respuesta que esperó años para salir, pero que llegó como debía, de pie,
y en paz. Y cuando desperté, supe que el siguiente paso ya no era para ellos. Era para mí. A la mañana siguiente, la casa seguía en silencio. Verónica no bajó. Mauricio tampoco. La niña fue a la escuela como siempre, dándome un beso en la mejilla, pero sin decir palabra. Me quedé sola en la cocina, viendo cómo la luz entraba por las rendijas de la persiana. Pensé en lo que había pasado en el club. En cada gesto. En cada palabra. Y sobre todo, en lo que no se dijo. Porque el silencio, a veces, también tiene memoria. Y ese día, por fin, había empezado a hablar a mi favor. Por la tarde, Verónica salió. Vestida impecable. Vestido carmesí, el mismo que usó en el salón del club. Tacones altos, bolso brillante. Iba erguida, pero no confiada. Su caminar tenía una rigidez que antes no estaba. Como si el vestido ya no le quedara igual. Como si la elegancia se volviera una armadura incómoda cuando sabes que ya no tienes el control. No me miró al salir. Cerró la puerta con fuerza. Y aunque no dijo nada, su ausencia se sintió como un portazo emocional. Una declaración muda. Había perdido algo, y lo sabía. Yo la observé desde la ventana. No con triunfo. Con distancia. Porque hay victorias que no se celebran con fuegos artificiales. Se sienten en el pecho, como una calma serena. Me hice un té, saqué un cuaderno viejo y escribí: no todos los brillos iluminan. Algunos solo encandilan por un rato. Me sentí ligera. Como si el peso de todos esos años se hubiera ido poco a poco, sin alboroto. Y mientras más me abrazaba a mí misma, menos me importaba lo que ya no iba a recuperar. Más tarde, Mauricio bajó. Llevaba el rostro cansado, pero más humano. Se sentó a la mesa sin decir nada. Yo serví café para ambos. Lo tomamos en silencio. Como si estuviéramos recogiendo los escombros de una casa que parecía perfecta por fuera, pero tenía grietas en cada esquina emocional. En un momento, me tomó la mano. No hizo falta hablar. Él sabía. Yo también. A veces, el perdón empieza en un gesto sencillo. En un apretón silencioso. En un café compartido sin exigencias. Fue la primera vez que me sentí madre, sin sentirme empleada. Esa noche, mientras doblaba ropa en mi habitación, vi el vestido que Verónica había dejado colgado en el perchero. Aún con el aroma de su perfume costoso. Lo toqué con cuidado. La tela era fina, elegante, pero no tenía alma. Como si algo tan hermoso por fuera escondiera una soledad ruidosa por dentro. Y pensé en cuántas veces yo misma me había puesto vestidos invisibles para no molestar. Cuántas veces me escondí en telas que no brillaban, para no opacar a nadie. Pero ahora, ya no quería esconderme más. El vestido siguió colgado ahí por días. Nadie lo tocó. Nadie preguntó por él. Como si se hubiera vuelto una pieza de museo que nadie se atreve a mirar. La casa estaba más callada que nunca, pero también más respirable. Yo ya no caminaba en puntas. Ya no evitaba espacios. Me sentaba donde quería. Abría la ventana cuando tenía calor. Encendía la luz del pasillo sin pedir permiso. Pequeñas cosas, pero tan grandes, cuando llevas años siendo huésped en tu propia historia. Mi nieta, una tarde, me trajo una hoja con un dibujo. Era una mujer mayor sentada en un sillón, con una corona en la cabeza. ¿Quién es?, le pregunté. Eres tú, abuela, me dijo. La reina buena. Sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera reinar, sino porque, por fin, alguien me veía sin escudos, sin filtros. Me veía como yo era. Y eso era todo lo que siempre necesité. Un lugar donde no tuviera que justificar mi presencia. Un lugar donde mi voz no fuera una molestia. Y supe, en ese momento, que no necesitaba vestidos para brillar. Solo necesitaba volver a ser Rosario. Con cada parte de mí. Con cada silencio transformado en raíz. Fue extraño ver cómo, de un día para otro, esa casa que tanto me hizo sentir ajena, empezó a vaciarse. Primero desaparecieron los adornos. Luego los espejos, las plantas artificiales,
las sillas que Verónica había elegido con tanto esmero. Yo me sentaba en la cocina con mi taza de té, viendo a los hombres de mudanza entrar y salir con cajas sin alma. No eran cajas doradas, ni envueltas con listones. Eran de cartón grueso, marcadas con plumón negro. Sala, ropa, cuadros. Así se resumía una vida que ella había decorado como vitrina, pero que nunca supo sostener. Mauricio evitaba hablar mucho. Solo daba indicaciones prácticas, hablaba por teléfono con agentes inmobiliarios y se encargaba de la parte legal con Clara. Verónica no decía nada. Solo observaba. A veces la veía de pie frente a su vestidor vacío, como si no pudiera entender por qué el espacio ya no le pertenecía. Yo no celebraba. No era una victoria para mí. Era una consecuencia. Cuando una casa se construye sobre apariencias, basta un gesto verdadero para que se derrumbe. Y eso había hecho yo, ser verdad. Aunque doliera. La noche anterior a su salida, Verónica bajó en silencio. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie en la cocina. Me miró. Por fin me miró. No con odio. Con una mezcla de resignación y sorpresa. Como si todavía no entendiera cómo la mujer invisible había movido los cimientos de su mundo. No me pidió disculpas. Tampoco yo la esperaba. Porque algunas personas no saben cómo nombrar el daño que hacen. Solo saben sentirlo cuando se les revierte. Ella se fue sin palabras. Yo, sin rencores. La mudanza terminó al mediodía. La casa se sentía hueca, pero más libre. Ya no estaban los cuadros fríos, ni las alfombras que prohibían pisar. Solo quedaba el eco de lo que fuimos. Mauricio me abrazó al salir. No dijo mucho. Solo un te voy a extrañar. Le respondí lo justo. Cuídate, hijo. Cuida a tu hija. No quería amarrarlo a la culpa. Quería que caminara con lo que aprendió. Que entendiera que cuando una madre calla, no es porque no siente. Es porque está esperando el momento exacto para recuperar su voz. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá vacío. Respiré hondo. No sentí alegría. Sentí paz. Una paz rara, como esa que llega después de una tormenta larga. Miré alrededor. Todo se veía distinto. No porque faltaran cosas, sino porque, por fin, sobraban ausencias que dolían. Y en ese espacio, decidí caminar descalza. Abrir las ventanas. Dejar que el sol entrara donde antes solo había sombra decorada. La casa ya no era prisión. Era nido. Y por primera vez, mío. Horas después, sonó el timbre. Era la pequeña. Mi nieta. Venía con una mochila rosa y una libreta en la mano. «¿Puedo quedarme contigo hoy, abuela?» Le dije que sí, con el corazón apretado. «Solo esta noche», aclaró Mauricio desde la banqueta. Pero yo sabía que esa noche sería distinta. Porque ella no venía por obligación. Venía por amor. Cenamos pan con chocolate. Jugamos a las cartas. Nos reímos hasta tarde. Y cuando se quedó dormida en mi regazo, entendí que todo había valido la pena. La mañana siguiente, ella me preguntó, ¿por qué ya no vivimos aquí? Me quedé callada unos segundos. Porque a veces, cuando no sabes cuidar lo que tienes, lo pierdes. Me abrazó. Fuerte. Sin saber cuánto me sanaba ese gesto. Y supe que, aunque muchos me dieron la espalda, aunque otros se fueron sin mirar atrás, yo todavía tenía un amor limpio. Uno que no exige etiquetas. Solo ternura. Y eso, no se embala en cajas. Y mientras ella dormía un poco más, yo abrí las cortinas del todo, porque ya no tenía miedo de que la luz revelara mi lugar. Un mes después, llegó el sobre con los boletos. Lo abrí con manos firmes, aunque el corazón me temblaba de emoción. Era la primera vez en décadas que recibía algo a mi nombre, que no era una factura. Dentro venía el pasaporte renovado, los itinerarios y las reservas en hoteles que solo había visto en revistas. París, Madrid, Florencia. Eran nombres que antes me sonaban lejanos, ajenos, de otro mundo. Ahora eran destinos propios. Míos. Elegidos por mí.
No para acompañar a nadie. No para servir. Para vivir. Clara me ayudó a contactar una agencia especializada en viajes para mujeres mayores. Nosotras también merecemos estrenar cielos, decía su lema. Éramos un grupo de 14. Todas de más de 60. Viudas, divorciadas, algunas solas, otras con historias parecidas a la mía. Mujeres que habían sido invisibles en sus propias casas y ahora compartían risas frente al Mediterráneo. El primer día, cuando subí al avión, me senté junto a la ventana. Cerré los ojos y pensé en mi esposo. Voy por mí, amor. Por todo lo que no vivimos, pero soñamos. Llegamos a París en una mañana fresca de otoño. El aire olía a pan recién horneado y a libertad. Caminamos por las calles de piedra, tomamos fotos frente a la Torre Eiffel, reímos como niñas. Una de las señoras, Carmela, me dijo: «Rosario, tienes una elegancia calladita, de las que pesan». No supe qué responder. Solo sonreí. Porque por primera vez no me juzgaban por mis arrugas, ni por mis silencios. Me veían. Me reconocían. No como abuela. No como suegra. Como mujer. Como Rosario. En Florencia me compré un pañuelo de seda. Lo elegí en una tienda pequeña, atendida por una señora que me recordó a mi madre. Era rojo oscuro, con bordes dorados. Me lo até al cuello y me sentí distinta. No por el color. Por el gesto. Por darme el lujo, merecido, de elegir algo para mí. Caminamos entre obras de arte, bebimos vino al atardecer, escuchamos música en vivo. Nunca me había sentido tan ligera. Y al mismo tiempo, tan llena de mí. Porque a veces, cuando sueltas lo que no te quiso, te vuelves hogar de ti misma. En Madrid escribí postales. Una para mi nieta. Otra para mí. En la suya puse: nunca te rías de una mujer por su edad. Puede que un día la necesites, y ya no esté. En la mía escribí: aún estoy viva. Y eso es un regalo que pienso usar. La guardé en mi cartera, al lado de mi primer recibo del Club Real. No para presumir. Para recordar. Para saber que llegué hasta ahí porque dejé de buscar permiso. Porque entendí que no tenía que pedir espacio, sino caminar firme hasta encontrar el mío. El día que subimos a un barco por el Sena, brindamos con champagne. Las copas no eran finas, pero las manos que las sostenían eran fuertes. Brindé por mí, por mi historia, por cada silencio que ahora se había vuelto palabra, por cada lágrima escondida que me empujó a este momento. Y mientras el río nos llevaba, supe que algo en mí ya no volvía. La mujer que se callaba para no incomodar, ya no iba a regresar, porque había descubierto algo más profundo que la voz, la voluntad de usarla. Antes de dormir, esa noche en París, miré por la ventana del hotel. Vi la ciudad encendida, como si me dijera: bienvenida. Me arropé con la manta suave, cerré los ojos y pensé en todo lo que dejé atrás. No con dolor, con gratitud, porque fue necesario perder tantas cosas para encontrarme completa. Ya no era la mujer de la esquina de la cocina. Ya no era el susurro. Era Rosario, con pasaporte sellado, con la frente alta y con muchos destinos por abrir. Y entre sueños, ya empezaba a escribir lo que vendría después. En Florencia, en una tarde lenta de cielo limpio, abrí mi maleta con calma. Había traído pocas cosas, pero entre ellas estaba un pequeño estuche azul. Lo guardé durante años en el fondo del cajón, envuelto en un pañuelo viejo. Dentro, un collar de perlas. No era joyería de fantasía. Era auténtico. Un regalo de mi esposo por nuestro aniversario número 30. Nunca lo usé. Siempre pensé que no era el momento, que no era necesario. Y ahora, lejos de todo, supe que había llegado la hora de ponérmelo, sin permiso. Por mí. Frente al espejo, me costó reconocerme. No por las arrugas. Esas ya me las había aprendido. Me costó por la expresión. Había algo nuevo en mi mirada. Firmeza. Una suavidad sin culpa. Me abotoné la blusa hasta el cuello y dejé que las perlas asomaran apenas.
No necesitaba exhibirme. Solo recordarme. Porque las joyas más profundas no brillan en vitrinas, viven en quienes han aprendido a callar lo que duele sin dejar de sostener lo que vale. Me puse perfume detrás de las orejas. No para gustar, para olerme a mí. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño, con velas en las mesas y paredes de piedra. Las otras mujeres hablaban de sus vidas. Hijos que no llamaban. Maridos que las dejaron por secretarias jóvenes. Nietos que no conocían. Me dolía lo parecido que era todo. Y al mismo tiempo, me abrazaba saber que no era la única. Porque cuando una ha sido ignorada tanto tiempo, se vuelve experta en encontrar consuelo en lo no dicho. En la mirada de otra. En el silencio compartido. En la forma en que te sirven el pan sin prisa. Cuando regresamos al hotel, encontré una postal debajo de la puerta. Era de mi nieta. Clara me la había enviado por encargo. En el reverso, escrito con letra temblorosa, decía: «Abuela, quiero que un día me enseñes a ser fuerte como tú». Lloré en silencio, sentada al borde de la cama, con el collar aún puesto. No por nostalgia, por amor. Por esa semilla que sí floreció. Porque si una sola persona te ve, entonces no fuiste invisible del todo. Y si esa persona es una niña, una mujer en formación, entonces tu dolor valió la pena. Pensé en todas las veces que me escondí para no incomodar. En todas las joyas que guardé, no por seguridad, sino por miedo. Miedo a parecer pretenciosa. A brillar demasiado. A ser señalada. A que dijeran: «¿Y es a quien se cree?». Pero entendí que el verdadero error no fue esconderlas. Fue creer que no tenía derecho a usarlas. Que no era digna de brillar. Que solo debía aplaudir a otros desde la sombra. Ese pensamiento ya no tenía lugar en mí. Y esa Rosario ya no iba a volver. Esa noche dormí con el estuche de las perlas sobre la mesa de noche. No por ostentación. Por memoria. Porque a veces hace falta ver lo que tienes para no volver a regalarlo a quien no lo valoró. Me prometí no volver a esconder lo que me hacía bien. Ni mis gustos, ni mis silencios, ni mis días de luz. Porque las mujeres como yo, también tenemos historia. También sabemos de belleza. Solo que la nuestra no se grita. Se sostiene. Y ahora que lo sabía, ya nadie podía hacerme sentir menos. Antes de apagar la lámpara, tomé otra postal. Esta vez, para mí. Escribí: «No vuelvas a entregarte donde no te miran. No vuelvas a callarte donde no te escuchan. No vuelvas a guardar lo que mereces mostrar». La dejé sobre la almohada, como un recordatorio. Como una herencia. Como esa frase que una mujer necesita leerse a sí misma para no olvidarse nunca más. Me arropé. Me abracé. Y cerré los ojos. Y mientras la noche me envolvía, supe que ya estaba lista, para volver distinta. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza en Madrid, una de las señoras del grupo me tocó el brazo con suavidad. «Rosario, ¿puedo hacerte una pregunta?». Asentí. Me dijo que una amiga suya trabajaba en una revista que hacía perfiles de mujeres mayores con historias de vida poco contadas. Le hablé de ti. De lo que hiciste. De lo que armaste en silencio. Yo no supe qué decir. ¿Yo? ¿Una revista? Pensé que nadie más se iba a interesar en lo que había callado por años. Pero la mujer insistió: «Tu historia no es tuya nada más. Hay muchas que necesitan escucharla». Días después, recibí un mensaje. Era Laura, la periodista. Me escribió con respeto, sin urgencias, sin imponer. Solo quiero escucharla. Sin cámaras. Sin presiones. Acepté. Nos vimos en el lobby de un hotel antiguo, lleno de espejos opacos y alfombras gruesas. Me senté frente a ella, con una taza de té en la mano. No traía grabadora. Solo una libreta. Me preguntó cómo empezó todo. Y no supe por dónde arrancar. Porque cuando una historia está hecha de años de silencio, cuesta hilarla. Pero ella no interrumpió. No juzgó. Solo escribió y me dejó respirar. Le conté lo esencial. No los detalles más crueles, sino lo que esos detalles hicieron conmigo.
Le hablé del cuarto sin ventana, de la copa rota, de las risas que me hacían más daño que los olvidos. Le hablé de lo que es servir sin que te miren, de cómo una empieza a dudar de su propio valor cuando el amor se vuelve costumbre y la presencia estorbo. Laura lloró en silencio. Y entendí que estaba haciendo algo más grande que contar mi verdad. La estaba liberando. Y tal vez, liberándola de otras. Publicaron el perfil una semana después. Se llamaba Rosario, la dignidad que no se grita. No salía mi cara en portada. Solo una imagen de mis manos sosteniendo una taza. No hablaba de dinero, ni de cifras. Hablaba de respeto. De ese respeto que muchas veces se nos niega cuando empezamos a caminar más lento, a repetir historias, a usar ropa sin moda. La revista se compartió en redes. Empezaron a llegar mensajes. Mujeres de mi edad. O más jóvenes. Todas con la misma frase, me vi en tu historia. Y yo, las abracé en mi pecho sin conocerlas. Una mañana, mientras tomaba café en la misma terraza, llegó un mensaje inesperado. Era de Mauricio. Mamá, vi lo que escribieron sobre ti. No tenía idea. Me hizo pedazos. No respondí de inmediato. Lo dejé ahí. Que sintiera. Que procesara. Porque a veces, el amor también necesita espacio para reconocer lo que no supo ver. Más tarde, me llamó mi nieta. Su voz era dulce. Abuela, esa historia eres tú. Sí, mi niña. Y yo salgo también. Sonreí. Tú eres la parte más luminosa, aunque no esté escrita. Colgué con lágrimas tibias. No por tristeza. Por justicia. Porque por fin, mis silencios estaban encontrando eco en otras voces. Porque lo que alguna vez se burlaron por viejo, hoy se estaba leyendo como fuerza. Fui caminando hasta una librería cercana. Compré una libreta nueva. Roja. Lisa. Y empecé a escribir en ella no lo que sufrí, sino lo que aprendí. Para que cuando mi nieta crezca, sepa que su abuela no se rindió. Que aguantó mucho, sí, pero también supo decir basta sin romperse. Solo parándose de pie. Esa noche, escribí mi última línea del día. No quiero ser un ejemplo. Solo quiero que nunca más una mujer se sienta sola dentro de su propia casa. Cerré la libreta. Apagué la luz. Y me dormí tranquila. Porque aunque ya me habían quitado tantas cosas, lo más importante ahora era mío, mi voz. Y esa voz, todavía tenía una última decisión por tomar. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza en Madrid, una de las señoras del grupo me tocó el brazo con suavidad. Rosario, ¿puedo hacerte una pregunta? Asentí. Me dijo que una amiga suya trabajaba en una revista que hacía perfiles de mujeres mayores con historias de vida poco contadas. Le hablé de ti, de lo que hiciste, de lo que armaste en silencio. Yo no supe qué decir. ¿Yo? ¿Una revista? Pensé que nadie más se iba a interesar en lo que había callado por años. Pero la mujer insistió, tu historia no es tuya nada más. Hay muchas que necesitan escucharla. Días después, recibí un mensaje. Era Laura, la periodista. Me escribió con respeto, sin urgencias, sin imponer. Solo quiero escucharla. Sin cámaras. Sin presiones. Acepté. Nos vimos en el lobby de un hotel antiguo, lleno de espejos opacos y alfombras gruesas. Me senté frente a ella, con una taza de té en la mano. No traía grabadora. Solo una libreta. Me preguntó cómo empezó todo. Y no supe por dónde arrancar. Porque cuando una historia está hecha de años de silencio, cuesta hilarla. Pero ella no interrumpió. No juzgó. Solo escribió y me dejó respirar. Le conté lo esencial. No los detalles más crueles, sino lo que esos detalles hicieron conmigo. Le hablé del cuarto sin ventana. De la copa rota. De las risas que me hacían más daño que los olvidos. Le hablé de lo que es servir sin que te miren. De cómo una empieza a dudar de su propio valor cuando el amor se vuelve costumbre y la presencia estorbo. Laura lloró en silencio. Y entendí que estaba haciendo algo más grande que contar mi verdad. La estaba liberando.
Y tal vez, liberándola de otras. Publicaron el perfil una semana después. Se llamaba Rosario, la dignidad que no se grita. No salía mi cara en portada. Solo una imagen de mis manos sosteniendo una taza. No hablaba de dinero, ni de cifras. Hablaba de respeto. De ese respeto que muchas veces se nos niega cuando empezamos a caminar más lento, a repetir historias, a usar ropa sin moda. La revista se compartió en redes. Empezaron a llegar mensajes. Mujeres de mi edad. O más jóvenes. Todas con la misma frase: me vi en tu historia. Y yo las abracé en mi pecho sin conocerlas. Una mañana, mientras tomaba café en la misma terraza, llegó un mensaje inesperado. Era de Mauricio. Mamá, vi lo que escribieron sobre ti. No tenía idea. Me hizo pedazos. No respondí de inmediato. Lo dejé ahí. Que sintiera. Que procesara. Porque a veces, el amor también necesita espacio para reconocer lo que no supo ver. Más tarde, me llamó mi nieta. Su voz era dulce. Abuela, esa historia eres tú. Sí, mi niña. Y yo salgo también. Sonreí. Tú eres la parte más luminosa, aunque no esté escrita. Colgué con lágrimas tibias. No por tristeza, por justicia. Porque por fin, mis silencios estaban encontrando eco en otras voces. Porque lo que alguna vez se burlaron por viejo, hoy se estaba leyendo como fuerza. Fui caminando hasta una librería cercana. Compré una libreta nueva. Roja. Lisa. Y empecé a escribir en ella no lo que sufrí, sino lo que aprendí. Para que cuando mi nieta crezca, sepa que su abuela no se rindió. Que aguantó mucho, sí, pero también supo decir basta sin romperse. Solo parándose de pie. Esa noche, escribí mi última línea del día: no quiero ser un ejemplo. Solo quiero que nunca más una mujer se sienta sola dentro de su propia casa. Cerré la libreta. Apagué la luz. Y me dormí tranquila. Porque aunque ya me habían quitado tantas cosas, lo más importante ahora era mío, mi voz. Y esa voz todavía tenía una última decisión por tomar. Volví de Europa con pocas maletas y el alma en orden. No traía souvenirs, ni fotos para presumir. Lo que traía era silencio bien acomodado y una certeza: no necesito volver a una casa que no me quiso, porque yo ya hice de mí un lugar donde puedo quedarme. Me fui directo a una pequeña casa en las afueras. Blanca, sencilla, rodeada de árboles y olor a tierra mojada. No era una mansión, pero era mía. Cada rincón tenía mi aroma, mi voz, mis pasos. Por primera vez, no sentí que llegaba, sentí que pertenecía. Decoré con calma. Flores frescas en los jarrones. Libros viejos en el estante. Mi manta favorita sobre el sillón. No necesitaba mucho. Lo que antes era lujos ahora eran gestos. Compré una vajilla de cerámica pintada a mano, un solo juego, para invitar a quien de verdad quiera quedarse. Y una tarde, sin anunciarme, le mandé una postal a Verónica. Nada rencoroso. Solo una frase: a veces, el silencio también educa. Gracias por enseñarme a no volver al lugar donde fui invisible. No esperaba respuesta. No hacía falta. La vida no me devolvió a Mauricio, ni me convirtió en heroína de familia. Pero sí me dio algo mejor: respeto propio. La niña venía a veces los fines de semana. Cocinábamos juntas, jugábamos dominó, escuchábamos música antigua. Ella me decía que en mi casa se sentía tranquila. Yo le decía que esa tranquilidad era nueva, que antes solo sabía esconderme. Me abrazaba con fuerza. Yo nunca voy a dejarte sola, abuela. Le creí. Porque ella me veía con ojos limpios. Y a veces, un solo par de ojos basta para sostenerte. Una tarde, llegó un paquete sin remitente. Dentro, un álbum de fotos. Eran imágenes de mi nieta con sus padres, en su nueva casa. En la última página, una hoja escrita a mano. De Mauricio. Sé que no merezco tu perdón tan fácil. Pero ojalá un día puedas venir a vernos y sentarte a la cabecera, como antes. Lo leí varias veces. No lloré.
No supe si iría. Pero sonreí. Porque entendí que hasta quienes te dieron la espalda, algún día giran la cabeza buscando el calor que despreciaron. Me senté en el porche esa noche, con una copa de vino y mi collar de perlas. No había fiesta. No había testigos. Pero dentro de mí, algo celebraba. No por lo que recuperé, sino por lo que aprendí a no rogar más. Porque hay venganzas que no hacen ruido. No son gritos, ni castigos. Son decisiones suaves que duelen más que cualquier grito. Vivir bien. En paz. En luz. Eso sí que desarma. Eso sí que enseña. Y si alguien lo nota, ya no es mi responsabilidad. Verónica nunca pidió perdón. Ni lo espero. Porque su castigo no soy yo. Es el eco de su propia ausencia en mi paz. El ruido de su elegancia vacía. Los tacones sobre el mármol ya no me pesan. Porque ahora camino descalza sobre la tierra que elegí. Porque aprendí que la verdadera fuerza de una mujer no está en lo que retiene, sino en lo que suelta. Y yo solté. Todo. El miedo. La vergüenza. La idea de que debía quedarme donde me apagaban para que otros brillaran. Ya no. Y si hoy alguien me pregunta qué hice con tanto desprecio, con tanta burla, con tantos años de silencio, respondería simple: me hice vida. Me hice casa. Me hice voz. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de seguir caminando con la cabeza en alto, incluso después de que te hicieron sentir que sobrabas? Si hoy te sientes rechazada, minimizada o humillada por aquellos que alguna vez criaste con amor, por favor, no permitas que eso borre tu luz. Tú no estorbas. Tú enseñas. Tú no eres carga, eres columna. Eres esa voz que, aunque intentaron callar, guarda dentro sí misma las historias que un día formaron a toda una familia. Tal vez nunca te lo dijeron en voz alta. Pero a ti te debemos más de lo que se puede contar. Tu silencio fue sabiduría. Tu paciencia fue abrigo. Y aunque algunos solo hayan notado tu valor cuando perdiste la sonrisa, aquí, nosotros te miramos distinto. Aún hay risas que te esperan. Lugares que jamás imaginaste pisar. Y una mesa, la tuya, donde te sentarás no como quien pide permiso, más como quien sabe que es digna de honra. Porque tu dignidad no se compra ni se hereda. Se construyó con cada lágrima que limpiaste sin que nadie viera. Y créeme, hasta quienes te despreciaron, un día mirarán atrás y verán que tú fuiste lo mejor que pudieron tener. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Todavía hay mucha vida por vivir, y muchas historias que van a honrar la tuya. ¿Te sorprendió lo que hizo esta abuela con una fortuna silenciosa? Entonces tienes que ver lo que pasó cuando una mujer decidió cancelar la tarjeta de crédito de su propia nieta, después de una humillación que parecía insignificante, pero que escondía años de desprecio. Ella no gritó. No se vengó con rabia. Lo que hizo fue aún más elegante. Y si crees que ya lo viste todo, espera a conocer la historia completa de... Mi nieta dijo: en esta casa decide mamá, tú vete. Y suspendí su tarjeta de crédito. Te la dejo aquí en pantalla final. Haz clic ahora, el final es puro oro emocional. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.